Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las iglesias del Apocalipsis. Estamos todavía en la iglesia de Sardis y estamos en la segunda mitad del estudio que empezamos la semana anterior, que nos quedó inconcluso por la cantidad de filminas que contiene esta parte. Y hoy, con la ayuda del Señor y la dirección del Santo Espíritu, vamos a terminar esta sección. Vamos a continuar con la Filmina 120 y quiero aprovechar para darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por escuchar el estudio, por participar de él y sobre todo por repotenciarlo, lanzándolo a través de sus redes sociales a todos aquellos que quieran escucharlos y aun cuando no quieran. Al final de cuentas, la palabra de Dios debe ser predicada sin importar las circunstancias o la calidad de la recepción de las personas. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios al final si la aceptaron, le creyeron al Cristo y se salvaron, o si por el contrario la rechazaron, la despreciaron y se condenarán eternamente. Así que nosotros hagamos la parte que nos corresponde, enviémosla, hablemos, testifiquemos, contémosles a otros acerca de la salvación que el Señor Jesucristo nos da. Enseñémosle y mostrémosle estos estudios para que por lo menos los escuchen y vean las filminas y el Señor hará el resto en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, insisto, por permanecer fieles. No perdamos nuestro entusiasmo y nuestro gozo, porque ciertamente de alimentarnos debidamente de la palabra de Dios viene la fortaleza en nuestra fe, en nuestra seguridad y en nuestra certeza y confianza de aquello en lo que creemos en las promesas divinas del Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar avanzando con este estudio y avanzando también en confianza, en seguridad y paz en el corazón por las verdades tan hermosas que el Señor está dando a su iglesia, en especial en este caso la iglesia de Sardis. Y estamos todavía tocando el importante punto que podemos tener esa certeza en que la salvación que el Señor nos promete, en creerle a Él y confesarle como nuestro Señor y Salvador, no corre ningún peligro, ningún riesgo, a pesar de nuestras debilidades. Sobre esto escuchaba a un predicador mexicano, Chuy Olivares, hablando sobre la salvación y le preguntaba a su congregación, ¿cuántos pecados debo cometer para perder la salvación? ¿5, 50, 500, 5,000, 20,000? Eso para decirlo de una manera quizás irónica, porque en realidad no es eso. Y él enfatizaba el hecho de que si la salvación es por gracia, ¿cómo puede ser mantenida por obras? Ya que las obras que nosotros hacemos son absolutamente insuficientes. No hay una sola obra que pueda darle a cualquier persona salvación y vida eterna. Si la salvación no se puede lograr por obras, sino por fe y por gracia, ¿cómo se puede mantener la salvación por obras? Y en eso concuerdo con Olivares de que no tiene ningún sentido. Bien, entonces continuando ya propiamente con las filminas, estamos, repito, en la filmina 120 y tenemos que si su temor, el temor que la persona puede sentir, es que pueda temer, valga la redundancia, que podemos cometer pecado y por eso hay ese temor de que esa sería la razón por la cual el Señor borrará el nombre del siervo del libro de la vida. Solo tenemos que recordar que aún si yo cometo pecado, y ciertamente sabemos que cometemos pecado, el Señor tiene una solución y tiene una forma que es inmutable para que yo pueda medir mi relación con Él. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el apóstol dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él,
debe andar como Él anduvo. Vean qué manera más absoluta que tiene el apóstol Juan para ratificar el recurso y el mediador perfecto que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. El hecho es cierto de que aún en esta condición a veces la vieja naturaleza nos provoca para cometer algún pecado, siempre tenemos un abogado que nos defiende delante del Padre, siempre, por supuesto, tenemos el recurso del arrepentimiento para pedirle perdón a Dios y ser perdonados de cualquier cosa que habiendo hecho hayamos ofendido a nuestro Dios. Entonces, debemos tener completa claridad de que la salvación no se pierde por los pecados que cometamos, porque siempre tenemos, repito, el recurso de arrepentirnos delante de Dios y ser perdonados por el Señor. Además, vamos a ver tres promesas que Dios hizo al hombre para sacarlo del pozo de la desesperación en la cual el hombre se lanzó y con la cual podemos solucionar esa angustiante situación en la que el ser humano se consumió. Dos de estas verdades, de estas promesas ya están cumplidas, la tercera se acerca a pasos agigantados. La primera promesa es la de un Salvador que encontramos en Génesis 3:15 y 12:3, promesas hechas en primera instancia una vez que Adán y Eva fueron sometidos a juicio del Señor. El Señor sentencia a la serpiente y le dice que un descendiente de la mujer le aplastará la cabeza. Y 12:3 es la promesa de uno descendiente de Abraham, en el cual serán benditas todos los pueblos de la tierra. Ese es el Señor Jesucristo y se cumple en Lucas 10 del 11 y Gálatas 4:4. Para que tengamos certeza acerca de esto, voy a leer para ustedes los pasajes. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Recuerden que el calcañar es arriba del talón, en medio de los tobillos, por lo que una herida ahí per se no es mortal, pero si el descendiente de la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente, eso sí es mortal. Y en Génesis 12:3 el Señor le promete a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente es este descendiente de Abraham en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego, como les dije, se cumple en Lucas 12:10 cuando dice la palabra de Dios. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que como ven, esta es una verdad que ha sido ya cumplida en toda la regla, además de la otra promesa que nos da absoluta certeza del cumplimiento de las promesas del Señor, es la resurrección de Dios, del Señor Jesucristo, de la cual leemos en Mateo 28:5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y luego en Corintios 15:20 dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El tercer aspecto importante de las promesas y garantías del Señor es, y es el que está por cumplirse, es su regreso por su iglesia. Algunos textos como Juan 14:2, 1 Corintios 15:51 al 54 y 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. El primero, Juan 14:2, el mismo Señor Jesucristo promete y garantiza a los suyos y les dice que nos alcanza a nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 1 Corintios 15:51 en adelante dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y luego en 1 Tesalonicenses 4:14 en adelante dice el apóstol, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así pues, como podemos observar, bajo estos tres pilares inamovibles e inmutables, descansa la fe del Hijo de Dios, es decir, su fe y mi fe en el cumplimiento eterno de las promesas divinas que están garantizados por la salvación que el Señor nos ha dado por gracia. Llegamos ahora a la filmina 121, y ya que este punto es crucial, detenernos y tener completa claridad sobre el significado de lo que se afirma cuando el Señor dice no borraré su nombre, y continuamos con el análisis. Esta parte de esta afirmación es vital que la tengamos totalmente clara para que no vaya a haber dudas ni temores en nuestro corazón. Debe ser, por tanto, repito, muy claro para todos los efectos que en la intención divina de salvar y garantizar esa salvación, jamás, repito, jamás debe haber ni una sombra de duda por ninguna razón. En todo caso, el problema, si es que lo hubiese, que no lo creo, está en la forma en que el estudiante bíblico, en este caso ustedes y yo, vemos y entendemos lo que el Señor está afirmando aquí. Así que al final es un asunto de interpretación personal, no de lo que el Señor esté diciendo que alguien pudiese afirmar, como ya lo hemos dicho antes, que lo hace de una manera ambigua, no, lo hace de manera categórica. Y es que la salvación no se pierde. Pero si alguno de nosotros lo está entendiendo incorrectamente, ya el problema está en nosotros, no en lo que el Señor afirma. Y si de algo tengo completa seguridad, es que el Santo Espíritu jamás revela su palabra con ambigüedades e información insuficiente o confusa. Jamás en ninguna parte de toda la palabra de Dios revelada hay ni ambigüedad, ni confusión, ni insuficiencia. Él revela lo suficiente y lo necesario para que el siervo fiel y esforzado entienda lo que el Santo Espíritu afirma. Esto es que ni la negligencia ni la pereza harán que el siervo mediocre entienda, y esta condición lo hace caminar sobre el filo de la navaja. Así que cualquier problema que tenga para entender al Espíritu muestra falta de madurez, falta de entendimiento y falta de más esfuerzo en el estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, el responsable es el creyente negligente. Es muy claro que los creyentes fieles de Sardis, aquellos que no mancharon sus vestiduras con la contaminación de sus consiervos, entendieron perfectamente lo que su Señor les estaba diciendo aquí. Entonces, la afirmación no borraré también alude a la costumbre judía y romana y griega, que ya lo comentamos en el estudio pasado, acerca de las estadísticas que se llevaban en aquellos tiempos. Y para refrendar escrituralmente esta verdad, solo tenemos que recordar los censos romanos que se mencionan en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y en el libro de los Hechos, también por Lucas, en el capítulo 5. Al respecto, hay un comentario de Carballosa que me parece apropiado mencionar, y dice el siervo del Señor: en el Antiguo Testamento, el libro de la vida era el registro de todos los que tenían ciudadanía en la comodidad teocrática de Israel. La idea también era común en el mundo secular, y todas las ciudades griegas y romanas de aquellos tiempos mantenían una lista de ciudadanos en conformidad con su clase o tribus, en la que los nuevos ciudadanos eran inscritos y de la que ciudadanos indignos eran borrados. La promesa aquí es positiva, de que los nombres de estos de ninguna manera serán borrados del libro de la vida. Así que, como ven, esta afirmación de Carballos es completamente categórica y sin ninguna duda es acertada y sujeta a lo que el Señor está afirmando en este pasaje. Por ejemplo, si quisiéramos ser más localistas aquí en nuestro país, el censo nacional, que se hace cada 10 años, elimina de la lista de personas activas en la nación, elimina a todos los que ya han fallecido. Es decir, conforme va muriendo una persona, pues se elimina de la lista de los vivos, por decirlo de alguna manera.
Así que como ven, ese es un comportamiento que es claro dentro de la sociedad del mundo. Y el Señor toma esa figura para decir, miren, lo que ustedes hacen de eliminar los nombres de una persona que muere o de una persona que se va a vivir a otra ciudad, eso yo no lo voy a hacer de mi libro de la vida. En otras palabras, nos está diciendo que Él nunca va a borrar nuestro nombre ni el de ningún siervo suyo del libro de la vida. Entonces, de nuevo, y podemos afirmar que la práctica de registrar y borrar nombres de los registros nacionales en cualquier país y en cualquier momento de la historia es, insisto, una costumbre que es históricamente cierta. Y ya que esa práctica se hacía en Sardis y por tanto era conocida de todos los que vivían en Sardis, el Señor usa aquí la figura para indicar que esa misma práctica de borrado de nombres de ciudadanos fallecidos o que dejaron la ciudad o que mostraron ser indignos de la ciudadanía no es una práctica que Él hará jamás con los inscritos en el libro de la vida. Y si alguien pregunta, ¿y por qué no lo hará? Pues sencillamente porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados en la fe en el Señor Jesucristo y eso nos da salvación eterna por la gracia del Señor que nos ha alcanzado. Entramos así a la Filmina 122 y de nuevo cito otro comentario de Carballosa que de forma más directa se refiere al pasaje en estudio y donde defiende escrituralmente la seguridad de la salvación eterna del creyente en Cristo. Dice Carballosa, por supuesto no se trata de nombres que solo profesaban tener vida, sino que en realidad la poseían. Hay quienes ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación. Tal enseñanza, sin embargo, no aparece por ningún sitio en la Biblia. Hay más de 150 pasajes bíblicos que de manera definitiva enseñan la seguridad de la salvación de quien ha puesto su fe en Cristo. Recuérdese que toda doctrina debe tener fundamento bíblico y no ser producto de la experiencia humana. Pasajes tales como Juan 5:24, 10:27 al 29, Romanos 8:1, Filipenses 1:6 y muchos otros enseñan de manera enfática la seguridad de la salvación de aquel que en realidad ha confiado en Cristo como Salvador personal. En el Antiguo Testamento, Éxodo 32:32, Moisés pidió a Dios que quitase su nombre del libro de la vida. Tu libro que has escrito, le dijo Moisés, pero la petición le fue denegada. Así que como ven, ante una abrumadora mayoría de textos, 150, donde se garantiza, uno no puede tomar, o nadie debe tomar, un solo versículo que no dice lo que ellos dicen, que se pierde la salvación, para asegurar que ésta verdaderamente puede perderse. La argumentación de Carballosa, para mí, la encuentro bastante bien razonada. No requiere esfuerzo para entender que aquello que el Padre da a los que le creen a su Hijo, no les será quitado nunca. Porque, y dicho de nuevo, si el nombre pudiese ser borrado, ¿por qué Dios cambió de opinión en salvar a este o a aquel? ¿No debería temer el siervo fiel que tal vez en el transcurso de su vida haga algo de lo que no se dé cuenta que lo haga perder su salvación? Es decir, eso equivaldría prácticamente a morir en estado de inseguridad. Y eso no puede ser posible para un hijo de Dios a quien Dios, el Señor, le ha garantizado su salvación eterna. Y lo terrible es que solo lo sabría de si se salvó o no se salvó hasta que llegue delante de su Dios. Y ya para entonces no podrá hacer absolutamente nada. ¿Es esa la vida del creyente? Definitivamente no. Porque en caso de que el nombre sea borrado, lo cual, insisto, no va a suceder, no habría forma de saberlo ahora y en esta vida. Y todo parece indicar que el Señor no le avisa al siervo que lo ha eliminado de entre los salvos. Es decir, el Señor no es que borre y luego le manda a decir al que era salvo en algún momento, mira, tuve que borrar tu nombre del libro de la vida, así es que a partir de ese momento ya no sos salvo. No, eso no pasa. Es hasta ridículo pensar que posiblemente que las cosas puedan suceder así y eso es lo que dan a entender quienes dicen que la salvación se puede perder. Bajo esta premisa, que sostienen algunos, que según este pasaje la salvación se puede perder, cabría hacer una pregunta. Si el nombre de alguien es borrado del libro de la vida y por tanto pierde su salvación, ¿podría volver a recuperarla? Esto es, ¿podría volverse a anotar su nombre de ese libro? Es decir, el Señor, partiendo de lo que ellos afirman, el Señor decide borrar el nombre de un creyente y éste pierde su salvación. ¿La podría volver a recuperar? ¿Tendría que volver Dios a anotar su nombre en el libro de la vida? Y si esto fuese posible,
¿cuántas veces en la vida podría borrarse el nombre de un salvo y volver a escribirlo? Vean que delante de Dios esto suena totalmente absurdo. Este no es, como dije en el estudio anterior, el Dios que yo encuentro y que estoy aprendiendo a conocer aquí en su palabra. Si alguno apela a Hebreos 10:26 para que, según él, confirmar esto, aquel que está dentro de los aquí señalados no tiene su nombre en el libro de la vida. Por tanto, no puede ser borrado. Es decir, lo que está señalándose aquí en Hebreos 10:26, es más, voy a leer el pasaje para que tengamos total claridad. Dice el escritor de la carta a los Hebreos en 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, insisto, apelando a este pasaje de Hebreos 10:26 para indicar que la salvación se puede perder y pretende con este pasaje confirmarlo, yo lo que diría sin ninguna duda es que los aquí señalados en este pasaje de Hebreos, en realidad nunca tuvieron su nombre inscrito en el libro de la vida. Por tanto, no puede ser borrados porque su nombre no está ahí. Y simple y sencillamente necesitan confirmación de salvación porque la que supuestamente hicieron era completamente falsa. No había convicción, no había seguridad en el Señor Jesucristo. Al respecto, dice Riley sobre esto, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si una persona rechaza la verdad de que Cristo murió por el pecado, no le queda a mano ningún otro sacrificio por el pecado y ninguna otra vía de acceso a Dios. Solo le queda el juicio eterno. Como diría el apóstol Pablo, parafraseando lo que Pablo dice en 2 Corintios 11:13, estoy hablando como un loco, pero es la verdad extraída, esta verdad de la misma palabra de Dios. Continuamos con la Filmina 123 y pasamos a la tercera parte del versículo 5 y tercera parte de la recompensa que los fieles de la iglesia de Sardis ya han recibido. Dice este pasaje, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor promete darle a todos los fieles de su iglesia el honor más alto que ser creado puede recibir. Este es únicamente, recuerden, para siervos fieles y vencedores, aquellos que recibieron las vestiduras blancas, que recibirán las vestiduras blancas y que caminan y caminarán al lado de su Señor porque han sido declaradas dignas delante de Dios. En términos meramente humanos, para que la persona promedio pueda ser presentado con su nombre delante de una figura mundial, un famoso, un deportista, un político, una persona adinerada, alguien que impacta fuertemente dentro de la sociedad, para esa persona es sin duda un momento de mucha honra. Sobre todo si esa persona famosa lo llama por su nombre, actúa cordialmente con él y lo hace sobresalir delante de todos los demás. Esto, por supuesto, suele ser muy poco común. Esas personas normalmente no hacen este tipo de cosas. Cuando algo así pasa, el ego de la persona se agranda, se siente importante y no dudará en contarle a todo aquel que quiera oírlo lo que le pasó. Sin embargo, cualquiera que sea esa figura mundial, sin importar sus títulos de nobleza, sus riquezas, su posición, su poder y todo lo que lo haga sobresalir, ellos son nada, literalmente nada, comparado con el siervo que es presentado delante del Padre Celestial por su Señor. Y luego de presentarlo ante su Padre, también lo hará delante de sus ángeles, esto es, toda la corte celestial. Sabrá que aquel a quien el Señor presenta fue siervo digno, fiel y verdadero para con su Señor. Por anticipado, el mismo Señor ya le había prometido a sus discípulos que así lo haría cuando les dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mateo 10:32. Observe, cuando el Señor hace esta promesa a los suyos, les está garantizando que todo aquel que diga a los hombres que Cristo es su Señor y Salvador, creyéndolo con fe, será indefectiblemente salvo. Porque Él también, como recompensa a su lealtad, lo presentará y confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles. Ahora, ¿qué veo yo en esta promesa? Pues simplemente que quienes así hagan y que ya tienen sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, de ningún modo serán borrados de ese libro. ¿Cuántas veces lo he dicho a lo largo de este estudio? Una cantidad enorme. Y es necesario tener absoluta seguridad. Esta promesa del Señor es totalmente inmutable.
Y también ya mencionado antes, si esta posibilidad fuese cierta, recuerden, solo para el ejercicio hago este tipo de afirmaciones. Borrar el nombre de un salvo del libro, aquí el Señor habría advertido a los suyos y a nosotros que tal posibilidad existía. Es decir, el Señor no hubiese permanecido en silencio diciéndole al salvo que lo va a salvar, pero que en cualquier momento de su vida, si hace algo equivocado, lo va a borrar del libro de la vida. Eso no lo dice porque simplemente no va a pasar. A lo largo de toda la historia de la iglesia del Señor, el mismo requisito para ser salvo bajo esta promesa de confesión del nombre de Cristo sigue vigente hasta hoy y hasta el último momento en que la puerta permanezca abierta. Llegamos así a la filmina 124 y continuamos con la tercera parte del versículo 5. Aquí tenemos así los tres componentes de las recompensas divinas para el siervo digno en la iglesia de Sardis, que son extensibles para los siervos dignos de la iglesia del Señor. Vestiduras blancas que te harán caminar con el Señor, el nombre del siervo en el libro de la vida y la confesión del nombre del siervo delante del Padre y de sus ángeles. Así vemos cómo la magnitud de la recompensa crece y crece y crece delante del Señor para los siervos dignos y vencedores. Y recuerde, estas promesas se cumplieron puntualmente en los siervos fieles de Sardis, es decir, aquellos a quienes el Señor le envió esta carta. Hoy, cada una de esas promesas, el vestido, la salvación y la presentación ante el Padre, ya se produjeron en ellos. Ya les fue dado la vestimenta blanca, ya son salvos porque están delante de la presencia de Dios y ya han sido presentados delante del Padre. Y las promesas que el Señor da a sus hijos se extienden, como lo dije hace un rato, a toda la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar. Y ahora, aunque resulte una repetición que es, valga la redundancia, repetitiva de lo que se menciona de forma constante, en este punto es necesario detenerse, usted y yo, para mirar en lo profundo del ser y hacerme una pregunta importante. ¿Soy digno de recibir las vestiduras blancas y caminar con el Señor? O quizás preguntar, ¿ya he recibido las vestiduras blancas y camino con el Señor? Una pregunta más, ¿mi nombre fue inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo? Cuando el Señor me llame, ¿confesará mi nombre delante de su Padre y de sus ángeles, como lo hizo con los fieles de Sardis? Recuerde, cada pregunta de estas que he hecho demanda un completo y total sí. Y es un sí no de esperanza vacía, sino de seguridad, de certeza, de convicción en aquello que quien está prometiendo esto es Dios mismo. Por tanto, si existe la más mínima sombra de duda con respecto a si puedo decir sí a cada una de estas preguntas, mejor es hacer un alto en el camino, recapacitar, reconsiderar ese camino, revisar mi posición delante del Señor y, de ser necesario, retomar el camino recto de obediencia y lealtad. Eso es algo que cada uno de nosotros debe hacer si, repito, hay cualquier mínima sombra de duda en nuestra convicción de salvación. También debe recordar que debe hacerlo mientras está aquí, mientras está en esta vida, porque si está engañado y no es salvo, recuerde lo que dice Jeremías 17:9 sobre el corazón engañoso y perverso, si está engañado y no es salvo, Dios no borrará su nombre del libro de la vida, porque su nombre nunca ha estado ahí. Y entonces es necesario que tengamos absoluta seguridad y convicción de que sí, nuestro nombre fue inscrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, porque nuestra fe y convicción en el Señor es firme y segura. Pero si usted mira su corazón y ve que se ha descarriado, ha cometido una ofensa delante del Señor, lo que tiene que hacer es humillarse ante el Señor. Pida perdón, arrepiéntase de las culpas que haya cometido y vuelva al camino correcto, porque recuerde lo que dice el salmista en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, si tiene duda, hágalo ya. El tiempo apremia. Vaya, arrodíllese, arrepiéntase y pida perdón. Bien, vamos a tener que hacer una nueva división. No contaba con esto. Pensé que podía sacar esta segunda mitad en el tiempo que normalmente usamos de media hora,
pero todavía nos quedan 3 filminas más y estoy notando que son filminas un poco largas porque la importancia de este tema de la seguridad de salvación y del nombre inscrito en el libro de la vida que no puede ser borrado es un tema muy importante, sobre todo en una congregación de santos donde algunos, por las razones que sean, no se han preparado debidamente y sienten el corazón lleno de temores, sobre todo cuando escuchan a falsos predicadores afirmando que la salvación se puede perder. Entonces, para no hacerlo extremadamente largo, voy a terminar temporalmente esta segunda mitad aquí en la filmina 124 y con ayuda del Señor terminaría las 3 que faltan la próxima semana. En esencia, es una reflexión acerca de lo que ya hemos visto, pero repito, para no hacerlo extremadamente largo, mejor lo hacemos así y nos garantizamos que podemos tener la disposición en cuanto al tiempo para escuchar todo el audio y entender, repasar y estudiar lo que estamos aprendiendo. Así que lo vamos a dejar hasta esta filmina y continuaríamos la próxima semana. Recuerden, por favor, participar a todos los que quieran, a todos los que puedan, a todos los que acepten y aún a los que no acepten de estos estudios y de cualquier otro estudio al cual usted tiene acceso para que la palabra de Dios corra, porque recuerde, somos los que estamos obligados a llevar este mensaje de salvación a todo aquel que aún no cree en el Señor Jesucristo. Hagámoslo porque el tiempo apremia, las cosas, el final de los tiempos se acerca, los eventos que se dan en la historia humana en estos días demuestran que los dolores de parto se aceleran y que el final del día del Señor, la cercanía del día del Señor está a las puertas y por lo tanto la necesidad de apurarnos nosotros en que el mensaje de salvación corra y llegue hasta donde debe llegar es algo que apremia, repito, que algo que nos obliga y algo que nos debe llevar a tratar de llegar a toda la mayor cantidad posible. Así que en esa lista grande que usted tiene de conocidos en su WhatsApp o en sus otras redes sociales, mándeles este enlace de este canal de YouTube para que ellos también puedan escuchar y Dios hará el resto. Recuerde que la palabra de Dios nunca queda vacía en cuanto a lo que produce, sino que siempre cumple el propósito para el cual Dios la envía. Pero nosotros somos los que la impulsamos y el Señor hace el resto. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar y repito, con ayuda del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana. Dios los bendiga.